profe, una duda y lo intervenimos. Ok. El órgano que se encarga de la biotransformación del metabolismo, en este caso, es el hígado. Recordemos, por favor, que hay situaciones como las que mencionaban ustedes ahorita, hablando de hábitos que tiene el paciente, como viene siendo el alcoholismo. Creo que no hay ningún fármaco que no se lleve, que se lleve bien, perdón, con lo que tiene que ver el alcohol. Entonces, por ejemplo, me voy a tomar un paracetamol con alcohol, pues en este caso el paciente puede tener un efecto paradójico y sufrir un proceso de intoxicación. Los antibióticos, hay algunos que ya están meramente conocidos que si se mezclan con alcohol al paciente le va a ir mal, sobre todo, por ejemplo, metronidazol. Si yo mezclo metronidazol con alcohol, el paciente puede tener crisis convulsivas y se puede morir, presenta vómitos y vómitos sin, es difícil controlar, el paciente puede broncoaspirar y se puede morir. Al igual que metronidazol, algunos otros antiparasitarios también tienen ese efecto. Y en el transcurso del semestre vamos identificando unos así que a fuercitas están prohibidos. Otras sustancias como vienen siendo en este caso lo que vienen siendo los fármacos para el sistema nervioso central, por ejemplo, los que se utilizan para crisis convulsivas o para el paciente con depresión, están contraindicados con el alcohol. Sí, entonces, al momento de nosotros biotransformar los medicamentos, lo único que hacemos es que cambien para que se puedan eliminar. Esta cualidad, perdón, que tienen nuestros fármacos al momento de ingresar a nuestro cuerpo, nos permite que se mantengan en sangre cantidad de medicamento suficiente para nosotros tener un efecto terapéutico. Cuando ese efecto terapéutico se logra, el fármaco cambia para eliminarse. Si no tenemos ese principio, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de indicarnos o utilizar un fármaco para siempre. Entonces, a ese compuesto, lo que se hace es a adherir una molécula. Si yo tengo un fármaco que ese tipo de fármacos no limita en la presentación de los anticuerpos, esa fijación de hidrosolubilidad es para que se presenten en el riñón y se puedan eliminar. Dentro de las reacciones de eliminación o de transformación, perdón, más bien dicho, tenemos reacciones de degradación. Estas son reacciones de oxidación que interactúa una molécula que se llama citocromo P450, que está relacionada a la mayoría de nuestros procesos metabólicos. ¿Qué se hace cuando yo tengo una reacción de oxidación? Tengo la molécula, o en este caso el medicamento, que al momento de estar interactuando con el hígado, suelta átomos, ¿sí? Y eso se le conoce como reacción de oxidación. Cuando tengo moléculas que lo que hacen es captar átomos, a esa se le conoce como una reacción de reducción. Entonces, ahorita les mostraba la molécula de lo que es la aspirina, el ácido acetil salicílico, y teníamos enlaces de carbono que tienen que ver con esas reacciones, hablando de los iones y principalmente lo que es el hidrógeno. Cuando el hidrógeno suelta átomos o capta átomos, es cuando nos vamos a poder nosotros hablar de esas reacciones de oxidación y reducción. Cualquiera de las dos formas hace que el fármaco cambie, que el medicamento cambie, y de esa manera nosotros lo podemos eliminar. Otra de las cosas que pasan con el medicamento cuando se reduce o cuando se le adiciona, en este caso, un átomo, es que podemos activar los medicamentos. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos presente, por ejemplo, en el caso de los sartán, que es un medicamento antihipertensivo. Cuando nosotros se lo damos a un paciente y ese paciente tiene falla hepática, el fármaco actúa como un profármaco. ¿Qué significa? Puede pasearse, puede distribuirse, pero no logramos el efecto farmacológico que nosotros buscamos. Hasta cuando pasa al hígado, se metaboliza y es cuando el efecto terapéutico empieza a ser algún beneficio para el paciente. Entonces, hay profármacos, ¿sí? Y hay fármacos. Si yo utilizo un profármaco y mi paciente tiene problemas hepáticos,
ese fármaco no le sirve a mi paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo activa. De profármaco lo convierte a fármaco. Por ejemplo, hay un grupo de fármacos que son derivados de la codeína. La codeína es un opioide, se utiliza para el manejo de la tos, pero también se utiliza para lo que tiene que ver, en este caso, procesos anestésicos o analgésicos. La tos, a través del centro respiratorio y el centro de la tos, nosotros podemos inhibirlo o podemos exacerbarlo. Entonces, en el caso de la codeína se utiliza para nosotros quitar ese efecto antitusígeno, pero tiene un efecto sedante. La codeína nosotros la podemos administrar a lo que viene siendo de manera sintética, pero cuando pasa a través de lo que viene siendo el hígado, la codeína puede cambiar y transformarse en morfina. Entonces se nos quita el dolor, se nos quita todo. Entonces, en este caso, este proceso de activación lo tiene el hígado y el proceso de inactivación también lo tiene el hígado. ¿Qué significa? Cualquier fármaco que yo utilice, tengo que tener un buen funcionamiento hepático. Si eso no sucede, mi paciente puede tener un proceso de intoxicación. El fármaco anda circulando muchas veces, se fija proteínas y no se elimina por el riñón, porque no hay forma de cómo se adicione agua para poder nosotros eliminarlo por el agua. Si yo eh, tengo ciertas características para la producción de orina y esto cambia, por ejemplo, si yo en la orina tengo la eliminación de grasas por la orina, se llama lipiduria. Y la lipiduria es patológica. Por ejemplo, si yo voy a utilizar medicamentos como el Redustat, ¿alguien sabe lo que contiene el Redustat? Es un medicamento que anuncian de libre venta, que tú te lo tomas y no se absorben las grasas. Entonces te ponen en una imagen donde sale un vasito con agua y la grasa flota. Si yo en la orina tengo grasa que está saliendo por mi riñón, eso es patológico, eso no es normal. ¿Qué significa? Que mi glomérulo está permitiendo que pasen moléculas grandes y eso en algún momento va a lesionar a mi riñón. Si yo, por ejemplo, en las heces, en po, tengo la presencia de grasas que es visible, a eso se le conoce como esteatorrea. Y recordemos que nosotros tenemos proteínas o tenemos, perdón, vitaminas que son liposolubles. Esas vitaminas como la vitamina E, la vitamina A, son esenciales para que nosotros desarrollemos aminoácidos. Si yo tengo deficiencia en vitamina E, voy a tener envejecimiento prematuro, voy a tener daño a nivel de lo que viene siendo mis células porque se van a destruir más pronto. Si tengo la ausencia de vitamina A, también tengo alteraciones en lo que tiene que ver con la cascada de coagulación y clínicamente el paciente se va a ver, va a manifestar lo que viene siendo signos y síntomas de ceguera o alteraciones visuales. Entonces, eso se debe a porque los lípidos no permiten que las proteínas se absorban en el intestino delgado y las estoy perdiendo por orina y las estoy perdiendo por las heces. A eso se le conoce como síndrome de mala absorción intestinal. Vean, por favor, en la imagen que les estoy compartiendo, algunos medicamentos tienen esa particularidad que tienen un OH al final. Ese OH es un enlace de alcoholes, ¿sí? Y no es el alcohol que nosotros consumimos, es el alcohol que tiene la particularidad en esa estructura molecular de nosotros pudiéramos ver, hablando de las reacciones químicas que nos van a permitir que al momento de hacer contacto con el hígado, se transformen o se biotransformen. Hay otras reacciones de reducción, como decíamos ahorita, que se adicionan enlaces de hidrógeno a lo que viene siendo la molécula. Y en el caso de los antisépticos o la anestesia local, son los ejemplos que nosotros pudiéramos decir en este grupo de fármacos. Hablando de la reacción de hidrólisis, en este caso, la ruptura de los enlaces de los medicamentos permiten que pierdan esa particularidad que teníamos hablando de la facilidad para que eso se diluyan en grasas. Si a lo contrario se diluyen en agua, se pueden eliminar y rápidamente se inactivan y tengo un efecto farmacológico muy, muy rápido. Hablando de las fases de conjugación, aquí nosotros debemos de saber que lo que hacen es principalmente los ácidos, que estos se puedan eliminar por la orina. Por lo tanto, al hablar de reacciones de conjugación, tengo que hablar de una enzima que se llama el ácido glucurónico y el sulfato. El sulfato hace que
todo lo que tiene que ver con las enzimas que son catalizadas por las sulfotransferasas tengan esa modificación a nivel molecular. Otra de las enzimas, cuando hablo de las reacciones de conjunción, estamos hablando del glutatión y el acetato. Ese acetato me permite a mí que identifique mi cuerpo lo que vienen siendo las sustancias que me pueden ocasionar cáncer, de tal manera que logro poder eliminarlas a través del riñón. Entonces, hablando de las reacciones de conjugación, ¿qué busco? Busco inactivar los medicamentos, busco eliminar sustancias que pueden ser, en este caso, producir sustancias que pueden ser eliminadas fácilmente por el organismo, y actúan algunas enzimas, como las que mencionaba ahorita, hablando de la acetiltransferasa, la metiltransferasa, la sulfotransferasas, el glutatión y el glucorín. Hablando de la conjugación por glutatión, es importante que nosotros sepamos que esta oportunidad que tenemos hablando de poder eliminar sustancias que puedan ocasionarnos cáncer, esa vía nos ayuda. Cuando falla es cuando nosotros tenemos fármacos que van a hacer que nuestras células muten y por lo tanto eso se le conoce como carcinogénesis. Cuando la conjugación es con sulfato, aquí pongo un ejemplo. En el caso de la metildopa, es un fármaco que se utiliza para la hipertensión durante el embarazo y debemos de saber que el impacto no es solamente a nivel del corazón. Cuando hablamos de hipertensión, hay 3 mecanismos fisiológicos que hacen que nuestra tensión arterial esté normal. Uno tiene que ver con el gasto cardíaco, otra tiene que ver con el endotelio, hablando de la vascularidad, y otro tiene que ver hablando de la vasodilatación periférica. Cuando yo doy metildopa, yo no interactúo con esos 3, sino a nivel encefálico yo tengo una respuesta para que mi corazón y mi endotelio cambie. De esa manera disminuyo la tensión arterial, pero dentro de los efectos adversos, la mujer embarazada puede tener psicosis, puede tener cefaleas, puede tener delirios. Entonces, ¿por qué? Porque el efecto terapéutico de la metildopa, a diferencia de otros fármacos antihipertensivos, que lo que hacen es que disminuya la frecuencia cardíaca, que disminuye el edema. En el caso de la metildopa es a nivel cerebral, donde yo regulo la tensión arterial. Hablando de la conjunción por metilación, tenemos, por ejemplo, las catecolaminas, que viene siendo la dopamina, adrenalina, histamina, pirina, que son enzimas que van a regular ciertos cambios hablando de mi fisiología. Por ejemplo, hablando de histamina, la histamina es una molécula que libera mi célula que se llama mastocito cuando yo tengo o estoy presente en un fenómeno que me causa alergia. La histamina es la que se encarga de que me lloren los ojitos, que tenga moco, incluso que haya inflamación. Entonces, cuando yo logro, en este caso, limitar el efecto de la histamina, pues es a través de esta conjunción con metilación. Yo sé que es un tema muy interesante, espero que les haya quedado muchas dudas y por favor háganmela saber. Voy a compartirles el video para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo más lento, ¿sí? Y esta información antes en lo que era farmacología, antes se las pasábamos nosotros a ustedes por dentro de las lecturas. Ahora lo que optamos es ponérselas a ustedes, en mi caso solamente por los videos, y lo que le comparto para que investiguen sobre el tema son los libros. En los libros de farmacología que vienen en la plataforma, ustedes pueden revisar un poquito hablando de biotransformación, que recordemos, por favor, la importancia de las enzimas que van a impactar al hígado, y si este falla, pues vamos a tener trastornos muy importantes que clínicamente se pueden, es que no es para que lean, es para que conjuguen una cosa con la otra. Clínicamente el paciente se puede dar cuenta cuando tiene falla hepática, ¿sí? Con algunos signos y síntomas. Por ejemplo, si yo tengo falla renal, ¿con qué me doy cuenta que mi riñón no está funcionando? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con la acumulación de maestra, anemia y también problemas para orinar. Ajá. En este caso, si el paciente no orina nada, ¿cómo se le llama eso? anuria. Anuria. ¿Ok? Y si mi paciente orina poquito, 300 mililitros en 24 horas, ¿cómo se le llama eso? Oliguria. Perfecto, excelente. Si mi paciente orina y la orina es de color Coca-Cola porque las enzimas hepáticas se están segregando por la orina, ¿alguien sabe cómo se le llama eso? Que se orinó oscuro entonces, ¿eh? Ajá, como si fuera Coca-Cola o como si fuera café. Se le llama coluria. Y cuando Coluria.
Coluria, ajá, es la coloración oscura de la orina. ¿Por qué? Porque la coloración oscura debería ser en las heces. Las heces fecales deben de ser de un color café marrón, así como el emoticono de los emojis, ¿sí? Que es color café la caquita. Así debería ser la popó en el caso de nosotros. Si es de color así como la piel blanca, ¿sí? O sin color, ¿a eso cómo se le llama? Se le llama acolia. A significa sin color las heces, acolia, ¿ok? Entonces, esos conceptos el paciente los puede detectar y les va a decir usted, oiga, señorita enfermera, señora enfermero, señorito enfermero, estoy tomando mis medicamentos, pero me di cuenta que tengo una semana de que mi color de mi popó está prácticamente transparente y parece carne, así, no está cafecita, ¿sí? O mis heces flotan, ¿sí? Y aparte huelen muy feo y tienen mucho aire. Y me limpio y es como grasa. Entonces, ese es atorrea y la colia es las heces sin color. Entonces, cuando un paciente está tomando algún medicamento y ese medicamento está fallando lo que viene siendo su biotransformación hepática, va a manifestarse clínicamente. Antes de pensar en hacerle al paciente laboratoriales, el paciente me está diciendo que tiene falla hepática porque tiene acolia y tiene coluria. Y si a eso le ponemos que el paciente se pone como los Simpson, ¿a cómo se le llama la coloración amarillenta de la piel? Ictericia. Ictericia, perfecto. Entonces, si el paciente tiene ictericia, ¿sí? Me está diciendo que es el problema del hígado. Está como si dijera una mujer embarazada, o sea, tiene un útero globoso de más de que pasa la cicatriz umbilical y aparte marca una patita en la piel del abdomen, pues perdóname, pero no son los tacos de cabeza que se comió, es otra cosa, ¿no? Es un bebé, ¿sí? También se Sí, puede ver reflejado en la piel, ¿verdad? así es, la coloración amarillenta de la piel, eso se llama Y ictericia. la textura, ¿no? En la resequedad. Más que la resequedad en la piel, eso tuviera que ver en Mucho cuanto líquido, a la ¿no? hidratación. Y eso, ahorita estamos hablando de falla hepática. En falla hepática es coluria, acolia, ictericia. En la falla renal, ahí sí, la piel es como acartonada, incluso huele así como a frutas, a fermentado. Sí, eso me habla del paciente que tiene problemas renales. Y ahorita mencionar algo muy importante. ¿Por qué anemia cuando tengo problemas renal? Alguien dijo que problemas de anemia cuando el paciente tiene problemas renales. Sí, yo dije. ¿Por qué? Es que mi abuela tiene insuficiencia renal, entonces cuando va a hacerse una prueba de sangre, le salen creo que los glóbulos bajos. Sí, recordemos un poquito el funcionamiento del riñón. El riñón produce eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que hace que nosotros produzcamos glóbulos rojos. Todo paciente con insuficiencia renal va a tener anemia. ¿Sale? Y el paciente con insuficiencia renal va a cursar con edema, ¿sí? Y puede cursar con lo que tiene que ver con esa oliguria, ¿sí? O la producción de orina menor a lo normal, que decíamos que producimos nosotros en orina, nosotros filtramos sangre del riñón, aproximadamente 180 litros de sangre en 24 horas. Esa es la filtración glomerular. De esos 180 litros de sangre que filtramos, producimos aproximadamente entre 1.700 mililitros a 2.000 mililitros de orina. Pero si eso disminuye, ¿qué significa? Nuestra orina, en vez de ser amarillita brillante, casi transparente, es un color más condensado, un poquito más oscuro, ¿sí? Porque está conteniendo todo lo más que puede ese riñón para producir la orina. Y eso se le llama oliguria, y cuando disminuye hasta 300 mililitros o menos, se le llama oliguria. Pero cuando el paciente no orina nada, eso definitivamente me está diciendo una falla renal, ¿sale? Así que nosotros debemos de producir orina en 24 horas, unos aproximadamente 1.700 mililitros, aunque haga frío. Entonces, ¿cómo le digo a mi paciente? Pues hago ese ejercicio de recolectar la orina en 24 horas y dígame cuánto capacidad de orina produjo. Y ese es un ejercicio que ustedes tienen que hacer para que vean lo difícil que es recolectar orina en 24 horas. No es cualquier cosa. Mande. En el caso de los varones la tienen más fácil. Mande, escucho.
De hecho, antes de que le dieran ese diagnóstico, a mi abuela le dieron a hacer una radiografía, pues un estudio del riñón. Y entonces ya que tiene que tener como la vejiga llena. Y normalmente una persona, pues, para hacerse ese estudio, tiene que ser como cuando ya no aguanta. Lo ideal o lo máximo que se puede es como me estuvo platicando la doctora, porque si la llena más, pues tampoco es bueno, pues es lo apropiado. Y mi abuelo, o sea, nunca le dieron a orinar. Y antes de tener el diagnóstico, ella me dijo que posiblemente, o sea, ya era algo relacionado por ese problema que ella tenía, que no podía orinar, cuando normalmente la persona que no tiene problemas sí lo puede hacer, pues. Así es. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a ir recopilando y les repito, farmacología se lleva bien con todos. Sin embargo, ahorita en la fisio de la madre recién nacido y farmacología hay mucha interacción. El próximo semestre que llevemos la fisio del adulto, farmacología y la fisio del adulto hablando de tratamiento, y el próximo semestre después con la fisio de la madre y el recién nacido también, o sea, de la fisio del niño al adolescente, perdón. Entonces, todo eso, ya al final con el adulto mayor, pues estas alteraciones metabólicas, hablando de lo que es la biotransformación y la excreción renal, impactan bastante en el adulto mayor. Entonces, ahorita cuidemos mucho, en el caso de ustedes, la madre y el recién nacido y toda la interacción fetal. Y recuerden, por favor, porque es pregunta de examen, ¿cuándo se forma, en este caso, el sistema digestivo en el recién nacido? A partir de la semana 3. Investiguen, por favor, cuándo se forma el sistema renal, para que sepan, porque a partir de la semana 5, ¿sí? Este bebé ya tiene un corazón con sus 4 cámaras cardíacas, ya tiene latido cardíaco y prácticamente ya estaríamos hablando nosotros en que solamente va a empezar a crecer. Entonces, la organogénesis se da entre la semana 1 y hasta la semana 8, que es cuando se llama embrión. Bueno, siendo las 10:09, en este momento voy a dejar de grabar, ¿sí? Y pues nos vemos la